sea tu brazo, Señor, tu mano, Señor, Padre, tocando la vida, Señor, Padre, de los niños, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, todo dengue se va, toda enfermedad se va, donde ellos se encuentran, Señor, te pedimos que seas tú cubriéndolos con tu sangre poderosa. Espíritu de muerte, huye en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se va todo espíritu de muerte. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ángeles guerreros, ángeles príncipes, están allí guardando la vida, Señor, de Lianis y Nisi, Señor, oh Dios. En el nombre tuyo, Señor, ángeles de guerra, Señor, oh Dios, cubriendo, Señor, su vida, Señor, y tu sangre poderosa, Señor, puesta, Señor, Padre, en los dinteles de las puertas, de las ventanas, Señor, oh Dios, y tu sangre poderosa, Señor, es rociada, Padre, en donde se encuentran, Señor. Padre, es rociada en sus vidas, Señor, oh Dios. Padre, porque a través de tu sangre hay vida, y vida en abundancia, Señor, oh Dios. Padre, en el nombre poderoso tuyo, Señor, oh Dios, sea tú limpiando las habitaciones, sea tú limpiando donde ellos se encuentran, Señor, oh Dios. Espíritus inmundos de enfermedad se van en el nombre de Jesús y huyen en el nombre de Jesús. Padre, así también te pedimos por Beatriz, Señor, oh Dios. Beatriz Orojo, Señor, te pedimos por la vida de esta mujer, Señor, que seas tú sanándola, Señor. Padre, que seas tú limpiándola, que seas tú limpiando sus órganos, Señor, oh Dios. En el nombre de Jesús, toda contaminación, en el nombre de Jesús se va, en el nombre de Jesús se va, Señor, oh Dios. Padre, nosotros sabemos en detalle, Señor, qué es lo que está pasando en su cuerpo, pero el Espíritu Santo de Dios, tú sí sabes. Tú eres el que sana, tú eres el que liberta, Señor. Que tu misericordia lo alcance, Padre. En el nombre tuyo, Señor, cubrimos a esta mujer con tu sangre poderosa, porque tu sangre es la que sana, tu sangre es la que liberta. En el nombre poderoso de Jesús, la enfermedad tiene que huir. Se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Ángeles príncipes ahora, ángeles de guerra ahora se llevan esta enfermedad a lo más profundo, a los abismos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, te damos porque tú eres real, Señor. Gracias porque tú haces milagros. Gracias porque tú haces sanidades, Señor. Llévate la enfermedad en el nombre poderoso tuyo, Señor. Tú eres un Dios de milagro. Tú eres un Dios de poder, Señor. Tú eres un Dios que haces. Tú eres un Dios majestuoso. Gracias, Señor, oh Dios, porque tú lo has hecho libre, Señor, oh Dios. Gracias, Señor, oh Dios, porque estamos contigo, Señor. Y si estamos contigo, Señor, salimos más que victoriosos. En tu palabra, Señor, oh Dios, creemos a tu palabra. Creemos a tu palabra, Señor. Así como Pedro, Señor, caminó por la palabra, Señor, nosotros queremos caminar por la palabra, Señor, oh Dios. Padre, permita que desmayemos, Señor, sino que podamos, Señor, oh Dios, avanzar en el nombre poderoso tuyo, Señor, oh Dios. Padre, guíanos, Padre, en esta mañana, que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. Seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, oh Dios. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor Jesús. En el nombre poderoso tuyo te damos las gracias. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén. Bueno, voy a estar leyendo en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 17 al 19. Sí, 15, 17 al 19. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. ¿Ya lo tiene todo? Amén. Dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco ¿de qué? De hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hazme como uno de qué? De tus jornaleros. Ok. Esta historia todos lo conocemos, es la historia del hijo pródigo. Pero esto me hace recordar cuando yo estaba en mi adolescencia. Resulta que cuando yo estaba en mi adolescencia, 3 amigos que tenía del barrio, ellos un día dijeron: vámonos de casa, vamos y salgamos, porque estaban aburridos de su papá
estaban aburridos que lo regañaran, estaban aburridos de estar en casa. ¿Sabes? Que uno cuando está adolescente uno se le mete como algo así, todo raro, ¿verdad? Y bueno, estos jóvenes me invitaron y yo dije, no, yo no me monto en ese bus, yo no voy a montarme en ese bus, pero le dijeron a un vecino para que el vecino también se fuera y el vecino tampoco quiso. Pero al vecino le dejaron una carta, le dijeron, nosotros te vamos a dejar una carta, te vamos a escribir porque nos vamos y vamos a escribirte, a ti nos vamos a comunicar contigo, es más, te vamos a mandar dinero. Muchachos, te vamos a mandar dinero, imagínate, te vamos a sostener, nosotros te vamos a mandar dinero, y tenemos una proyección de vida, imagínate, 3 gatos ahí de 13 a 14 años. Entonces le colocaron la carta, la mandaron ahí, le mandaron la carta, y bueno, ese amigo, ese vecino, se quedó con la carta, pero resulta que sus papás, cuando se levantaron al día siguiente, se dieron cuenta que uno de los hijos no estaba. Y cuando fue al otro tampoco se encontraba. Y así, y como todos vivíamos cerca allí, en el barrio, entonces, no que Julanito no se encuentra, no que lo estamos buscando, no que el mío también, no que. O sea, 3 se habían desaparecido del barrio, 3 habían ido. Y resulta de que el muchachito, el vecino, le dijo, no, lo que pasa es que ellos se fueron por esto y esto otro. Estaban aburridos, lo gritaban mucho, vivían en amargados. Total que le sacaron ahí, mostraron la carta a los papás, ay, ¿qué cómo va a ser? ¿Y para dónde se fueron? Y entonces el vecinito no quería darle la información para dónde se habían ido. Y el vecinito lo presionaron tanto los papás, él dijo, bueno, ellos cogieron para la vía tal. Resulta que los papás comenzaron a buscar a estos jóvenes y estos jóvenes aparecían, estaban perdidos, o sea, 3 jóvenes perdidos. Y eso fue una noticia por el barrio, todo el mundo buscando a sus muchachos, y resulta de que esos muchachos se habían ido lejos. Y los papás fueron a buscarlos a ese lugar, y estando allá los papás, esos muchachos, cuando vieron a sus papás, gritaron y lloraron, y los abrazaron, porque sus papás habían buscado a los muchachos. Ahora, estos muchachos, cuando los encontraron en una finca, y estando en esa finca, los tenían cortando hierba, con rola, y le estaban cortando hierba, y resulta que cuando dormían, no tenían cama para dormir. Estos muchachos estaban metidos en un monte, donde había una mosquitera, que estaba con roncha en su cuerpo, por tanto mosquito que había ahí. Total que estos muchachos, cuando vieron a sus papás, se pusieron felices y dijeron, papá, perdóname, ahí lloraron, pero volvieron otra vez ¿qué? A casa. Y eso me hace recordar, o sea, la historia, lo mismo que le pasó a quién, al hijo pródigo, lo mismo que le pasó al hijo pródigo. Pero, ¿sabes? Yo también me pongo a pensar acerca del hijo pródigo, y es que a veces llega un pensamiento a nuestra vida. O sea, al hijo pródigo le llegó un pensamiento, pero no sabemos de dónde vino. O sea, la Biblia no registra eso, pero le llegó ¿qué? Un pensamiento, le llegó una palabra a su mente. Oye, vete de tu casa, deja a tu padre y arranca. ¿Sabes? A veces el enemigo va a colocar pensamientos y dice, oye, no vayas a la iglesia, quédate mejor aquí, deja de buscar de Dios. ¿Cuántas veces el enemigo ha colocado esos pensamientos en nuestra mente, verdad? ¿Sabes? Eso yo creo que eso no tiene sentido. ¿Cómo? Eso no es para ti. El evangelio eso no es para ti. Mira, el enemigo te coloca también pensamientos en la cabeza, ¿no? Que Dios no te ama. Te coloca pensamientos en la cabeza. Dios no creo que vaya a cumplir los sueños que tú tienes. Entonces, todos esos pensamientos que llegan a la cabeza. No, que el Señor no creo que no quiere sanarme, no quiere hacerme esto. Y todas esas cosas llegan aquí, a nuestra mente, a nuestra cabeza. Pero sabemos que tenemos que tener discernimiento de la palabra. Y el discernimiento de la palabra es que el Dios sí es real, ¿verdad? Dios es real, y el enemigo siempre va a comenzar a colocar y a sembrar una palabra. Va a comenzar a colocar y a sembrar una semilla. ¿Sabe? ¿Ustedes se acuerdan de la historia de las semillas? Cuando el sembrador salió a sembrar. Sí. ¿Sabe? Hay una semilla que el enemigo va a querer robar.
O sea, Dios lanza una palabra, yo no sé cuántas promesas el Señor te ha dicho, pero sabes, el enemigo lo que va a querer es que quitarte y comerse esa promesa. Comerse ¿qué? Esa semilla que cayó ¿dónde? En el camino. Hay un pájaro que va a querer comer la semilla que Dios ha querido sembrar en tu mente y en tu corazón. En mi mente y en mi corazón. Hay un enemigo que quiere comerse la semilla. Por eso es que la Biblia dice que guardemos ¿qué? La palabra. La semilla hay que guardarla, ¿sabes? Y así también como esa semilla, también hay semillas que no son trigo, sino que son ¿qué? Cizañas. Y el enemigo siembra cizañas. Así como sembró cizañas en el hijo ¿qué? Pródigo. El enemigo también siembra cizañas. Y por eso es que hay que tener el discernimiento de la palabra. Por eso es que cuando Jesús fue al desierto, ¿sabe? El enemigo quiso ¿qué? Sembrarle ¿qué? Una semilla. Pero una semilla ¿de qué? De cizaña. Le dijo, si eres hijo de Dios, ¿qué le dijo? Conviértete estas piedras ¿qué? En pan. Si eres hijo de Dios, o sea, tocándose su identidad, tocando la identidad de Jesús. Pero Jesús sabía quién era. El enemigo va a querer tocar tu identidad y va a querer tocar mi identidad. ¿Quiénes son? No, pero Alecto, si haces esto, no tiene ningún problema. Eso no es pecado. ¿Por qué? Porque el enemigo va a comenzar ¿qué? A meterte cizaña, a colocar una palabra en tu mente y en tu corazón, ¿verdad? Para que esa palabra haga efecto en tu vida y haga efecto en mi vida. Entonces tenemos un enemigo que quiere sembrar cizañas, en el corazón, ¿sabes? Y el enemigo también, nosotros somos cristianos y todos somos cristianos. Alcen la mano los que nosotros, todos somos cristianos, ¿verdad? Amén. Nos estamos en confianza aquí. Vemos que allá en el mundo, o sea, hay mucha gente que está cautiva. O sea, hay una cautividad. O sea, entendemos de que hay mucha gente que está cautiva en el alcohol, hay mucha gente que está cautiva en la drogadicción, hay mucha gente que está cautiva con tantas cosas, aún en el sexo, en la pornografía, en todas estas cosas hay cautividad. Es más, el diablo no solamente cautiva allá afuera, el diablo también quiere cautivar también a los soldados del Rey de Reyes. Quiere colocarlo ¿qué? Prisionero. ¿Un prisionero de qué? De guerra. Quiere atarnos. ¿Sabe? Usted sabe la historia de Sansón. Sansón era un hombre que Dios había colocado. Sansón era un hombre que tenía promesas de Dios. Sansón era un hombre que estaba cumpliendo el propósito de su vida, y el propósito de su vida era matar al filisteo. Ese era el propósito de Sansón. Pero sabes, un día el enemigo ¿qué hizo? Lo engañó. Una vez el enemigo le colocó ¿qué? Ataduras, y lo colocó ¿qué? Tanto en las manos como en los pies. Y no solamente eso, sino que también le sacó los ojos, para que sus sueños no se cumplieran, para que el propósito no se cumpliera. Eso es lo que el enemigo va a querer hacer con nuestra vida. El enemigo va a querer amarrarnos nuestras manos, amarrar nuestros pies, quitarnos la visión, borrar nuestra visión, para que el sueño y el propósito de Dios no se cumpla en tu vida y en mi vida. ¿Saben? Estos días no hace como un mes atrás, yo estaba orando al Señor, y ¿saben qué me dijo el Señor? El Señor me dijo, sigue insistiendo, que yo soy cumplidor de promesas. Amén. ¿Sabes? Hoy te animo a que tú sigas insistiendo, porque Él es cumplidor de promesas. Amén. Amén. Dios es cumplidor de promesas. No sé cuál es la situación que estés viviendo, no sé qué está pasando en tu vida, pero Dios es cumplidor de promesas. Sigamos insistiendo porque Él cumple promesas. Él cumple promesas. Mira, y esa semilla que el Señor siembra en su palabra, o sea, hay un campo, y ese campo viene siendo ¿qué? Nuestro corazón. Nuestro corazón. Ese campo viene siendo ¿qué? Nuestra mente. A veces en la Biblia se relaciona entre el corazón y la mente, se relacionan como si fuera la misma cosa, la mente y el corazón.
Y eso es lo que, después que la palabra esté sembrada en nuestra vida, ¿verdad? O sea, una palabra que esté sembrada en nuestra vida, que tengamos la convicción que esté en nuestra mente, que esté en nuestro corazón, nadie va a poder borrar lo que Dios ha colocado en ti. Amén. Nadie va a poder borrar lo que Dios ha preparado para ti, ha preparado para mí. Mira, la mente está dividida en dos. Está dividida en el consciente y está dividida en el subconsciente. El consciente es una cosa que nosotros hacemos a diario, ¿verdad? Un ejemplo, cuando yo voy a manejar una bicicleta, no sé si una vez lo dije acá, pero cuando uno maneja una bicicleta, uno está consciente. Uno está consciente que uno, o sea, tú vas manejando y das un pedalazo, después otro pedalazo. Yo creo que todos sabemos manejar bicicleta acá, ¿no? Pero tú das un pedalazo y a veces cuando uno estaba comenzando, uno comenzaba como a doblarse. ¿Por qué? Porque no tenía equilibrio. Uno es consciente de que tiene que coger ¿qué? El equilibrio. Y da un pedalazo y tiene que tener el cacho que te firme, ¿verdad? Que esté con firmeza. Para que el cacho esté con firmeza. Y poder la persona andar. Pero uno hace que eso lo hace como uno como lo hace consciente. Consciente de que está haciendo las cosas. Pero llega un momento uno tanto practicarla, que ya tú lo haces ¿qué? En automático. ¿Por qué? Porque ya eso entró en tu interior, ya eso entró en tu subconsciente, eso entró dentro de ti. Y cuando eso entró dentro de ti, ya tú puedes hasta hacer piruetas, maniobras. Sin manos, te estás con sin manos, entonces te alzas, entonces doblas así y haces tantas cosas. Mira, yo cuando estaba joven, yo cogía la bicicleta y había una cantidad de basura. Y yo cogía la bicicleta y la alzaba con la dos llantas y me volaba la basura. Y eso alzaba una sola llanta, ¿verdad? Y eso que yo no hacía yo con esa bicicleta. Porque ya uno la práctica de tanto hacer eso, ya uno hace otras cosas. Mira, así también con la palabra. Cuando uno comienza a insertar la palabra dentro de uno, a insertarla, esta palabra en la mañana, como palabra cada momento. Mira, por eso es que el pueblo de Israel, el Señor le decía, coloca la palabra en las paredes, coloca la palabra donde vayas, habla la palabra en el camino, haz esto, la palabra, porque cuando tú comienzas a tener palabras, a inyectarte de palabras, ¿sabes? Va a haber cosas que tú vas a hacer las cosas en automático. Mira, estás hablando con una persona y en automático tú comienzas a hablarle la palabra. ¿Por qué? Porque dentro de ti has insertado tanto la palabra en tu subconsciente que tú dices, oye, yo estuve hablando esto y no se me salió. ¿Por qué? Porque tienes la palabra dentro de ti, incorporada dentro de ti. Mira, una vez, bueno, eso fue en este año, fuimos allá en un pueblo en Tierra Alta. Eso calienta allá en Tierra Alta. Y dicen que eso es peligroso. Bueno, el Señor. Y nos fuimos, con mi esposa, nos fuimos a predicar allá en Tierra Alta. Y resulta de que es una iglesia bautista. Esas iglesias bautistas son iglesias que son, o sea, con la palabra son así. Y entonces llegó el pastor, ellos comen muchas palabras, esa iglesia, realmente los bautistas. Y llegó el pastor y nos escuchó un sábado. El pastor, nosotros tuvimos un sábado en la mañana, compartimos en la mañana 2 charlas. Después en la noche, el pastor se acercó y estábamos nosotros ahí. Estaba mi esposa, estaba conmigo. Y el pastor, llegó el pastor y Gotti me dijo, mira, yo, pastor, no voy a escuchar a predicar. Y estaba yo ahí quieto, y de repente el Señor me dice, cambia el mensaje. Y yo, yo siempre, yo le decía al grupo que tengo allá en Marbella, le decía, mira, yo pensaba que eso era carrera. Que si que cambia el mensaje, que a veces llegaban los predicadores que cambiaban el mensaje de un momento a otro. Pero el Señor en ese momento me dijo, cambia el mensaje. Y yo por dentro de mí, cambia el mensaje, no cambié ese mensaje, imagínate, voy a cambiar el mensaje, estando este pastor aquí, y esos pastores que, ancianos, que eso saben más que otra cosa, yo cambié el mensaje a última hora aquí. Pero yo luchando. Y el Señor me dice, cambia el mensaje y vas a predicar de tal cosa. Y yo, y dije, Señor, y me miraba a Gotti porque íbamos a compartir los dos. Y miraba a Gotti y yo así. Y entonces se me vino otro pensamiento. El tema que vas a predicar lo vas a escuchar en la adoración ahora. Imagínate.
Y arrancó la adoración y la adoración habló del tema. Y dije, wow, definitivamente, o sea, el Señor me encorraló. Que me tocó cambiar el mensaje. Entonces le dije a mi esposa, Goti, voy a cambiar el mensaje. El Señor me dijo que cambiara el mensaje. Y me dijo, cambiar el mensaje, no está el pastor está ahí. El pastor está ahí, vas a cambiar el mensaje. Y me dijo, no, pero si me ha dicho ya como 3 veces que cambie el mensaje. Estoy aquí luchando. Bueno, si usted tiene que cambiar el mensaje, cámbialo. Pero sí, vas a predicar tú solo. Vas a predicar tú solo. Bueno, resulta de que arranqué y comencé a hablar y cogí un versículo y comencé a hablar y habla y dije, Señor, yo dije, aquí el Señor se va a manifestar porque yo en la mente ya después cogí como valor. Señor, el Espíritu Santo aquí se va a mover aquí, tal cosa, esto se va a encender aquí, ¿qué tal? Y bueno, yo comencé a hablar y hablando por acá y hablando por acá. Y yo veía la cosa normalita, o sea, veía la atmósfera normal. Y dije, bueno, Señor, le dije al Señor, no, pero tú con tanto cuento de que cambie el mensaje y aquí no pasó nada. Le dije yo al Señor en la mente. En un momentico, bueno, levantamos en la oración, vamos a orar, que tal cosa. Mi esposa le dijo, bueno, vamos a orar por los líderes, por los pastores, y al final vamos a orar por los líderes, por los pastores. Y saben que cuando comenzamos a orar por los líderes y los pastores, se movió una atmósfera de Dios en ese lugar, que los jóvenes comenzaron a llorar y comenzaron a dar testimonio. Mira que a mí me pasó esto y gracias a Dios a este líder el Señor me ayudó, que tal cosa, y comenzó cada joven comenzó a pasar y todos lloraban. Y había una que dijo, no, yo tenía un problema, yo llegué aquí y no podía caminar, yo tenía un problema cuando la sangre se estanca de tronco, y yo no podía caminar y yo ya estoy caminando. Pues el Señor hizo el Señor una cosa ahí maravillosa en ese lugar, ¿verdad? Entonces Dios se manifestó. Entonces cuando uno comienza, eso lo traigo porque cuando uno comienza, o sea, porque si uno no tiene nada en la cabeza, el Señor que va a dar si no hay nada en la cabeza. Eso es cuando uno está realizando, Señor, sóplame. Señor, sóplame. ¿Y qué va a soplar el Señor si no hay nada en la cabeza? Por eso es importante uno comer palabras. No solamente voy a comer palabras cuando voy a predicar. Yo llego y como palabras. Al día siguiente, ¿qué? Debo comer palabras, seguir comiendo palabras, porque el Señor va a comenzar a fluir en tu vida. Y es por eso que la Biblia dice que debe fluir. El Espíritu Santo comienza a fluir dentro de nosotros. Él comienza a fluir. Entonces, tarea a comer palabras. Y sabes que comer palabras, pero con revelación del cielo. Porque a veces nosotros podemos convertirnos en comer palabras y solamente la información, como le pasó a Saulo. Que Saulo solamente tenía la información, pero pedirle al Espíritu Santo que nos revele la palabra. Amén. Pedirle al Espíritu Santo que nos revele la palabra. Porque cuando Pablo le fue revelada la palabra, Pablo no fue el mismo Saulo. Pablo fue diferente, porque la palabra le fue revelada. Entonces, comer palabras, pero con revelación. Pedirle al Espíritu Santo que sea Él revelando ¿qué? Su palabra en nuestras vidas. Su palabra en nuestras vidas. Y cuando el Señor comemos palabras y con revelación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos. El Espíritu Santo está dispuesto a revelarse. Él quiere estar con nosotros. Él quiere que nosotros tengamos su habitación, que lo busquemos, que lo amemos. Él quiere estar ahí. Mira, el Espíritu Santo quiere que cada uno de nosotros estemos en intimidad. Él desea estar con nosotros. Entonces, buscar la palabra, pero con la revelación de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes? Y este joven le entró un pensamiento, una palabra, para dejar a ¿qué? A su padre. Para dejar a su padre. Pero ahí es donde nosotros, cuando comemos palabras y el enemigo va a querer engañarnos, no nos vamos a dejar engañar porque tenemos ¿qué? El discernimiento del cielo. Vamos a tener el discernimiento del cielo. Así que este joven, con una palabra, llegó quizás a su mente, le dijo, bueno, padre, dame todo lo que tienes y yo me voy. ¿Y este joven qué? Se fue. ¿Y se fue qué? A sufrir. Porque cuando uno se desprende del padre, dice que allá afuera no hay nada bueno.
¿verdad? Todo lo bueno, lo agradable, lo perfecto, viene de quién? De Dios. Él hizo los cielos y la tierra. Entonces todo lo bueno viene de parte de Dios, así que tiene que estar pegado ¿qué? A Dios. Y este joven se fue con unas palabras sembradas en el enemigo, una cizaña, fue sembrada y él se fue y dice que malgastó todo lo que tenía, estuvo con prostitutas, estuvo con mujeres, o sea, ese muchacho hizo de todo. Él hizo de todo. Y dice que cuando ya no tuvo dinero, ¿qué? O sea, cuando no tuvo dinero, ¿qué pasó? O sea, ya le hacía falta y tuvo que buscar ¿qué? Un trabajo. Y eso es lo que el diablo quiere con nuestras vidas. El diablo lo que quiere es que nosotros ignoremos el conocimiento de Dios, que ignoremos a Dios y que lo dejemos. ¿Para qué? Para que nosotros estemos ¿qué? Derrotados. Para que el propósito de Dios no se cumpla en nuestra vida. Así como le pasó a Sansón, que le quitaron la visión, ¿verdad? Hay que insistir en el Señor. Si las cosas no se me dan, hay que seguir insistiendo en el Señor. No podemos desmayar. No podemos desmayar. Y pararnos en la palabra, pararnos en la brecha, porque la palabra es que nos va a sostener a nosotros. Una promesa, una palabra, ¿sabes? La palabra, si tú quieres escuchar a Dios, lee la palabra. Si quieres escuchar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo fue quien inspiró la palabra, ¿verdad? Hay diferentes formas, el Señor nos habla de diferentes formas. Pero, ¿sabes? Cuando insertamos la palabra en nuestra mente, el diablo no nos va a poder engañar. El diablo no va a poder meternos el dedo en la boca. ¿Por qué? Porque estamos cimentados en la palabra. Pedro caminó en base a la palabra. O sea, el Señor, vente, y él caminó en base a la palabra. Cuando caminó sobre los aguas, él caminó en base a la palabra y comenzó a caminar. Lástima que Pedro se tiró la historia en el sentido de que el hombre comenzó a dudar. ¿Y qué? Y se hundió. Pero sabe, esa historia ha sido perfecta si Pedro hubiera seguido caminando ¿qué? En la palabra. Amén. Porque el Señor decía que nosotros caminemos en base a su palabra. En base a su palabra. Y mira lo que sigue, lo que dice el versículo. Dice, y volviendo en sí. O sea, el enemigo puede cautivar nuestras vidas para que nosotros no avancemos. Y a veces, mira, a veces nosotros pasamos el año y somos la misma persona. Sigue el otro año y sigue siendo la misma persona. Pero ¿sabes? Un día a mí me pasaba así. Yo pasaba el año, Señor, este año sí. Y pasaba el otro año, no, Señor, este año sí te voy a buscar fuerte. Buscaba, pero otra vez me rendía. Buscaba y otra vez me rendía. O sea, era así. Subía y bajaba, subía y bajaba. Subía y bajaba. Pero un día le dije al Señor, un día el Señor me hizo entrar en sí. Lo que le pasó al hijo pródigo. ¿El hijo pródigo qué? Entró en sí. Un día el Señor me dijo, búscame y me vas a encontrar. Pídeme y vas a recibir. ¿Sabes? Y yo me agarré de esa palabra. Llama y las cosas se van a abrir. Las puertas se van a abrir. Porque hay poder ¿qué? En la palabra. Y yo me agarré de esa palabra. ¿Sabes? Una palabra que yo he escuchado miles de veces, pero ese día se convirtió en una revelación para mí. Y ¿sabes? Que lo diga Flor, que Flor me conoce hace rato. Yo antes me daba miedo para hablar en público. Allá está otra también que me conocí hace rato. Mira, a mí me temblaban las piernas. Yo cuando hablaba comenzaba era... Pero ¿sabes? Cuando comencé a comer palabras, cuando comencé a buscar de Dios, mi vida cambió. Cuando yo le creí esa palabra, búscame y me vas a encontrar. Búscame y me vas a encontrar. Pídeme y vas a recibir. ¿Sabes? Y el Señor, en esa parte de la palabra, lo que dice es que si nosotros pedimos al Espíritu Santo, el Padre no lo va a negar. Porque el Espíritu Santo ha venido para guiarnos a nosotros. Ha venido a guiarnos, ha venido a que nosotros nos preparemos. Pero hay que insertar la palabra dentro de nosotros, tener esa convicción dentro de nosotros. Y mira lo que me encanta lo que dice aquí. Cuando, volviendo en sí, el hombre volvió en sí y dijo, bueno, comenzó como que, oye, ¿yo qué hago aquí? Yo qué hago que todos los años mismo cuento. Yo qué hago que siempre es mi historia. El año se está acabando
Pero Dios puede hacer algo en tu vida y en mi vida. Lo que no se ha cumplido se va a cumplir. Amén. Amén. Entonces, este hombre decía: ¿yo qué hago aquí? Y dice la Biblia de que comenzó ¿qué? A meditar. Digo, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Tienen abundancia de qué? De pan. El hombre comenzó a meditar. ¿Cuántos jornaleros están en mi casa? Y mi padre tiene abundancia de pan. Comenzó a meditar. Comenzó a meditar que tenía un padre. Comenzó a meditar que tenía un padre, y que no solamente tenía un padre, sino que un padre que tenía abundancia de pan. Y sabes, el pan, ¿quién es el pan? Jesús es el pan de vida. ¿Sabes? El hombre puede tener lo que sea. El hombre puede conseguir lo que sea, pero nuestra necesidad de pan es el Señor. Amén. Este hombre estaba hambriento. Este hombre tenía una necesidad de hambre. Pero solamente hay un pan que puede saciar nuestra hambre y nuestra necesidad, y ese se llama Jesús. Ese es el Señor, que puede saciar nuestra hambre. Mira, hay personas que son ricas, pueden tenerlo todo, tienen todas las cosas, pero hay un vacío en su corazón, porque nada puede saciar ese vacío, y solamente Jesús puede saciar el vacío que hay en nuestras vidas, en nuestro corazón. Por eso es que tú y yo estamos aquí, porque dentro de ti tú tienes un espíritu, y el espíritu anhela buscar de Dios. Sabes que hace falta algo. Cuando tú lo buscas, tú sientes que sientes incompleto. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu anhela buscar de la presencia de Dios. Nuestro espíritu anhela la presencia de Dios. Entonces, entender de que este hijo pródigo dice: voy a la casa de mi padre, que hay abundancia ¿qué? De pan. De pan. Y que cuando nos acercamos al Padre, el Señor nos va a dar ¿qué? Alimento. Dice la Biblia, lo que estamos leyendo en el Salmo ¿qué? Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Dice que en lugares pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. ¿Verdad? Dice que va a colocar un banquete delante de mis enemigos. ¿Amén? Mira, David decía: mi copa ¿qué? Está rebosando. ¿Sabe qué significa eso? Significa que David se metió tanto con Dios, se metió tanto en la palabra, que la unción rebosaba. Por eso es que David, sus victorias la tenía porque el hombre estaba conectado con Dios. Su victoria la tenía porque la conexión que tenía con su Dios. Porque el hombre estaba rebosado de la palabra, estaba rebosado del conocimiento de Dios. El Señor desea que nosotros lo podamos conocer. ¿Y cómo vamos a conocer nosotros el carácter de Dios? A través de la palabra. Pidámosle al Señor y al Espíritu Santo, realmente revélame la palabra. Revélame la palabra, porque mira, a veces yo también me sentía lo mismo. Yo a veces no sabía ni por dónde comenzar. No sabía qué leer. Pero pedir al Espíritu Santo que comience a revelarnos la palabra. Espíritu Santo, revélame, ¿qué voy a comenzar a leer? Dime qué hago, dime esto. Mira, una vez el Espíritu Santo, a mí, iba en los semáforos y veía, porque el Señor habla de diferentes maneras. Yo iba en los semáforos y veía el número 44. Entonces, cuando iba a ver la hora, 8:44. Cuando iba a tal cosa, todo era el 44. Mira, una vez fui a Sanitas a un medicamento y fue el recibo en 44. Y bueno, señor, ¿este 44 qué? Dime qué es lo que significa este 44. Y ¿sabe qué me dijo el Señor? Busca el libro 44. Y cuando yo busco en la Biblia, ¿cuál era el número 44? El libro de Hechos. Tú sabes que el Antiguo tiene que estos 27 libros.
¿verdad? 39 y 27 el nuevo. 39, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y después viene que Hechos, 39 más 5. Ahí está. Y el Señor, o sea, porque el Señor, cuando tú comienzas a meterte, el Señor te va a comenzar a revelarte cosas que o sea, de diferentes maneras Él comienza a hablar. Y eso es lo que dice Él en su palabra. Él comienza a revelarse de diferentes ¿qué? Maneras. ¿Y qué dice yo? Comienza a leer el libro de Hechos. Y el Señor así va a comenzar a guiar, a trabajarnos a través de ¿qué? De su palabra. Porque cuando hay palabra hay abundancia de pan. Cuando hay palabra hay abundancia de pan. Mira, ayer estuve compartiéndole a un grupo de jóvenes en una iglesia, creo que se llama El Buen Pastor, y mi esposa le habían dicho, no, que esa prédica, ella la había necesitado hace rato, de que la prédica era para tal fecha, pero ella se lo olvidó y no me dijo. Ella sí me dijo, supuestamente me había dicho, pero yo no sé si fue que no me dijo o fue que a mí se me olvidó. Pero por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Yo no sé si ella me dijo porque se lo olvidó, pero viene y me dice un día antes, no, que mira, que vamos a ir a predicar. ¿Dónde? No, a tal lado. Hermano, tocó salir así. Tocó salir así. Y sabe, pero es que cuando hay palabras, el Señor te da. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo comienza a hablar de lo que está aquí en la cabeza. Él comienza a hablar de lo que está aquí. Porque si tú estás vacío, por mucho que sea el Espíritu Santo, no te va a soltar nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu va a hablar de lo que tú has comido, de lo que tú has leído, de lo que tú has buscado. El Espíritu Santo te va a soplar y te va a decir, te va a mostrar, y te va a poner un versículo y te va a mostrar con esto y te va a hacer unos enlaces. El mismo Espíritu, porque el Espíritu es el dueño de la palabra, el Espíritu es el que escribió la palabra. No es el hombre, es el Espíritu Santo. No tenemos que ser responsables en qué? En leerla, en buscar de Dios. ¿Sabes? Y esto nos va a capacitar a nosotros, no solamente a predicar, sino que nos va a capacitar a tener discernimiento. Los ojos se nos van a abrir, vamos a tener discernimiento de Dios para ver las cosas, para que el enemigo no nos engañe. Así como Jesús no se dejó engañar en el desierto, así también nosotros vamos a tener la capacidad con la palabra de no dejarnos engañar y tener discernimiento de Dios. Así que este joven entendió de que tenía que comer pan en su casa, dentro de la casa, con Dios, está pegado con Dios, está conectado con Dios. Así que este hombre fue y llegó a la casa, y estando en la casa, ¿qué pasó? Dice que su padre ¿qué? Lo abrazó, su padre ¿qué? Lo besó, y sabe que le colocó calzado. El calzado, él estaba descalzo. Las personas que estaban descalzas son las personas que estaban esclavizadas. O sea, los esclavos solamente los que no tenían zapatos, los que tenían zapatos eran los hijos. Y sabe, el padre le entregó ¿qué? Calzado a su hijo, diciendo, tú eres hijo. Le colocó un anillo, tú eres hijo, tú perteneces. En ti te colocó un anillo de qué? De responsabilidad. Vio que ya su hijo había madurado, vio que su hijo había pasado esa etapa de crisis, y que había madurado, de que quería comer pan, de que quería estar con él, de que quería estar saciado con él. Y eso es lo que en el caminar con Dios va a llegar un momento que el Señor te va a decir, es necesario, ya pasa a otro nivel. Pasa a otro nivel, porque ya has madurado. ¿Sabes? Cuando uno comienza a madurar en el Señor puede comenzar a llevarte a otro nivel. ¿Por qué? Porque uno comienza a discernir en el Señor las tres voces. Es que existen tres voces. Está la voz del enemigo, está la voz de uno, pero la voz de Dios. Y ¿sabes? Las tres voces tienen el mismo tono. Y por eso es que muchas veces nosotros no sabemos discernir las tres voces. Pero, ¿sabes? La voz de Dios siempre te va a traer paz. La voz de Dios siempre te va a traer tranquilidad. Pero la voz del diablo te va a traer cizaña, va a traer división. Y va a decir, no, pero mira, te va a colocar un pensamiento en la cabeza y te va a decir, no, pero es que Juanita es una persona bien. Entonces comienza a traer cizaña, a traer división. Esa es la voz del enemigo. El enemigo trae cizaña, división. Pero cuando viene la voz del hombre, la voz de uno, es esa voz que es del ego. No, pero es que yo soy mejor que esta otra persona. No, pero es que yo canto mejor que él. Entonces, esa es la voz de uno, porque el hombre es así. El hombre es así, o sea, uno tiene que tener cuidado con el ego, ¿verdad?
Tener cuidado con el ego, con la avaricia, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el hombre es así. O sea, hay ese corazón, ese es el corazón que es perverso. Dice la Biblia que en el Antiguo Testamento, Dios, en Génesis capítulo 6, dice la Biblia de que Dios le dolió, ¿dónde? En el corazón. Porque los pensamientos del hombre eran continuamente, ¿qué? El mal. ¿Sabes? Hay una línea interesante en esa frase. O sea, al Señor le dolió en el corazón porque los pensamientos eran de continuo, ¿qué? El mal. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Me dijo, voltea esa palabra. Y dije, ¿cómo así que voltea esa palabra? Cambia el sentido de esa palabra. Y me dijo, vas a alegrar mi corazón cuando tus pensamientos son de continuo bien. Mira, cuando nosotros comenzamos a pensar las cosas bien, de que yo no voy a pensar más de fulanito ni de nadie, cuando mi corazón comienza a pensar las cosas bien, vamos a alegrar el corazón de Dios. Y voy a estar conectado con Dios. Porque mira, la conciencia, a veces uno tiene tiempo de oración, ¿verdad? Con el Señor, bien, espectaculares. Pero es importante uno tener conciencia de que Dios está dentro de nosotros. Porque el acelerarse en la vida, estar acelerado en la vida, nos lleva a no tener conciencia. A veces nosotros tenemos el tiempo de oración, buscamos de Dios bien, pero salimos al trabajo, tenemos con el acelere, y quizás esas oraciones de 5 minutos, y salimos, con el acelere del trabajo y esas cosas, pero no hay conciencia de que Dios anda con nosotros. Y nos acordamos de Dios, nos venimos a acordar de Dios, es cuando llegamos otra vez, y eso no debe ser así. Porque vamos a mirar el corazón de Dios cuando nosotros continuamente estamos pensando en Él. Amén. En todo lo que hagas, piensa en Él. Por eso es que Pablo decía, orar sin cesar. Orar sin cesar. Vas a tener tu tiempo de intimidad con Dios, pero cuando estés andando, cuando estés en el carro, cuando estés trabajando, cuando estés haciendo las cosas, continuamente aquí en la cabeza, pensando en las cosas de Dios. Y eso te va a llevar a que tu vida se desarrolle en el Señor de una manera poderosa. Eso te va a subir como un cohete. Y dice, Señor, ayúdame, Señor, que yo continuamente yo pueda estar pensando en ti, esto, leyendo algo, escuchando una prédica, haciendo esto, leyendo la palabra, o sea, continuamente estar ahí conectado con el Señor, porque eso te va a llevar a otro nivel. Mira, te voy a decir algo, cuando yo no tenía esa conexión con Dios, había cosas que yo hacía que no estaban bien, y yo sabía que no estaban bien, y yo luchaba todos los años para dejar eso. Señor, mira que otra vez esto, Señor, estoy luchando con esto y no lo puedo dejar. Pero sabes, cuando yo comencé a buscar de Dios, cuando yo comencé y me olvidé de lo que tenía que dejar, yo me dediqué fue a enamorarme de Dios. Cuando yo comencé a enamorarme de Dios y enamorarme de Dios y enamorarme de Dios, de un momento a otro yo volví y dije, no sé ni en qué momento dejé esas cosas que a Dios no le agradaban. ¿Por qué? Porque comencé a enamorarme de Dios. A veces, por eso es que Pablo dice, cuando pienso en pecar, ¿yo qué? Peco. Vuelvo a pecar otra vez. Usted deje de pensar en el pecado y más bien enamorémonos del Señor. Porque cuando nos enamoremos del Señor, el Señor te va a... O sea, ¿eso va qué? Eso se va, porque cuando nosotros nos enamoramos de Dios, ¿eso qué? Queda pisado. O sea, el Espíritu Santo va a coger tu espíritu y lo va a fortalecer, porque cuando tu espíritu está fortalecido, la carne tiene que bajar. Es una ley espiritual. Entonces, olvidémonos de eso y más bien encarguémonos de enamorar a Dios, encarguémonos de buscar el corazón de Dios, que continuamente podamos decirle, Señor, yo quiero alegrar tu corazón, no quiero que tu corazón esté dolido, sino que tu corazón, alegrar tu corazón con mi vida, honrarte. Para eso hemos sido llamados, para honrar el nombre de Dios. Amén. Tú y yo hemos sido llamados para honrar el nombre de nuestro Dios. Así que este joven llegó a la casa del padre y sabes, el padre lo amó y lo besó. A veces nosotros pensamos que el padre, porque hicimos algo, el padre no nos va a rechazar. No, el padre te ama y él está ahí esperando. Mira, el padre esperando en el silencio. El padre esperando en el silencio. Decía que todos los días se colocaba ahí esperando en el silencio. ¿A quién? A su hijo. Esperando a su hijo. ¿Sabes? Y te voy a regalar un código más. Lleguémonos al Señor en silencio.
Porque a veces tenemos mucho ruido, porque a veces tenemos mucha desesperación. Y a veces llegamos al Padre con mucha desesperación cuando vamos a orar, con mucho ruido cuando vamos a orar. Pero cuando llegamos en el silencio, Señor, ayúdame, dame fuerzas. Señor, comienza a pedirle a Dios, pero va a llegar un momento que tu Padre quede en silencio para que el Señor comience a hablar a tu corazón, comience a hablar y guiarte a tomar las mejores decisiones. Amén. Porque en el silencio el Señor habla. Cuando no estamos acelerados, cuando no estamos preocupados, sino que andamos en un silencio con el Señor, una búsqueda con Dios en silencio. Amén. Amén. Vamos a colocarlo de pies. En esta mañana, ¿sabes? Y hoy tú le vas a decir a tu Dios, le vas a decir al Espíritu Santo que sea llenando tu vida. Le vas a decir al Espíritu Santo que tú hoy te comprometes y quieres leer su palabra, pero una palabra revelada del cielo. Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios, muévete de una manera especial. Espíritu Santo de Dios, tú estás haciendo. Mira, hay cosas que Dios está haciendo en tu vida que aunque tú no las estás viendo, Él está haciendo. Él está haciendo. Él está haciendo. Mira, el Señor ha visto la intención tuya de buscarle. Mira, aquí hay personas que el Señor me ha dicho que han llorado en su habitación, en presencia de Dios. El Señor dice, vuelve, 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 vuelve y búscame, busca mi presencia, busca mi presencia, busca mi presencia. Oh Espíritu Santo de Dios, sabes, somos como esa oveja que lo necesitamos. Dile, Señor, yo soy como esa oveja que te necesito. Sana mis heridas, venda mis heridas. Comienza a anhelarlo, comienza a anhelar el Espíritu Santo, comienza a enamorarte del Señor. Espíritu Santo. Somos esa vasija de barro. Que hay un gran tesoro dentro de la vasija. ¿Sabes? Tienes un gran tesoro. Guarda ese gran tesoro. Guarda ese gran tesoro que está dentro de ti. Guarda ese gran tesoro que está dentro de ti. Oh Espíritu Santo de Dios, comienza a adorarle porque el Señor te ha llamado y nos ha diseñado para adorar su presencia. En el silencio, forma, Señor Dios. Forma, Señor, Espíritu Santo de Dios. Sopla, Señor, sé que estás haciendo cosas. Sopla, babacanda, rebosa. Así como David rebosa, Señor Dios. Más de ti, Señor Dios. Comienza a sentir hambre por la presencia de Dios. Comienza a sentir hambre, ¿sabes? Esta es una lucha. Comienza a sentir hambre por su presencia. Comienza a sentir hambre por su presencia. Comienza a sentir hambre por su presencia. Comienza a sentir hambre por la presencia de Dios. Oh, la baba shoma, baba kenda. Ira la baba kenda shoma, baba kanda. Ira vivi soma, vivi kenda. Fluye. Fluye, Señor oh Dios. Fluye, Espíritu Santo de Dios. Bendice, Señor oh Dios. Llénala de tu presencia. Llénala de tu presencia, Dios. Llénala de tu presencia, Señor Dios. Espíritu Santo de Dios. Tú sabes sus necesidades. Tú sabes, Señor, sus necesidades. El Señor no ha terminado con tu
El Señor está obrando. En medio de tu necesidad, el Señor está obrando. Él está obrando. Camina, 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 camina en la palabra. Camina en la palabra. Camina en la palabra. ¿Sabes? Camina en la palabra que Dios te ha dado. ¿Sabes? Camina en la palabra. El enemigo ha querido amarrar tus manos. El enemigo ha querido amarrar tus pies. El enemigo ha querido colgarte una venda en los ojos. Pero ¿sabes? El Señor está allí para ayudarte. El Señor está allí para librarte. El Señor está allí para cumplir los sueños. El Señor está ahí para cumplir el propósito. El Señor está ahí para cumplir el llamado en el cual el Señor te ha colocado. Oh, Espíritu Santo de Dios, inúndanos, Señor, oh Dios, de tu presencia. Inúndanos de tu presencia. Inúndanos de tu presencia. Dile al Señor, Señor, tengo hambre. Tengo hambre. Ahora que llegue a la casa, me voy a encerrar. Señor, ahora que llegue a la casa, te voy a buscar. Señor, porque tengo hambre de tu presencia. Tengo hambre de tu presencia. Tengo hambre de tu presencia. Sí, Señor, oh Dios, llénala, llénala, llénala. Hambre, hambre, hambre. Hambre de la presencia de Dios. Hambre de la presencia de Dios. Hambre de la presencia de Dios. El Señor está colocando hambre. El Señor está colocando hambre de su presencia. En el nombre de Jesús. El Señor está colocando hambre de su presencia. ¿Sabes? Sé insaciables. El Señor nos llama a ser insaciables. Ser insaciables por su presencia. Ser insaciables de su presencia. Tú sabes, Moisés. Moisés era un hombre que era insaciable de la presencia de Dios. Mira, Moisés vio el mar rojo que se abrió. Moisés vio las plagas que llegaron a Egipto. Pero ¿sabe qué dijo Moisés? Señor, no me saques de aquí si tu presencia no ha de ir conmigo. No me saques de aquí si tu presencia no ha de ir conmigo. Moisés era un hombre insaciable por la presencia de Dios. Padre, trae hambre en este hombre, Señor Dios. En el nombre poderoso tuyo, Señor Dios. Trae hambre por tu palabra. Trae hambre por tu presencia, Dios. Padre, llénale, llénale, llénale. Señor Dios, todo aquello que está obstaculizando, Señor, cae en el nombre de Jesús. Cae en el nombre de Jesús. Todo aquello que ha querido colocar y cerrar sus ojos, Señor Dios, colocar una venta, quítala en el nombre de Jesús. El enemigo ha querido cerrar tus ojos. Que sean saciados Dale fuerza, Señor Dios. Trae revelación. Trae liberación del cielo, Padre, para este hombre, Señor Dios. Un guerrero de Dios, Señor. Conviértelo en un guerrero tuyo, Señor. Un soldado, Señor Dios del cielo. Hay promesas, hay palabras de Dios para ti. Hay propósito de Dios para ti. ¿Sabes? A veces pensamos que no tenemos propósito. A veces pensamos que no tenemos llamado. Pero Dios ha colocado llamado en cada uno de nosotros. Oh, en el nombre de Oh, yo pensaba que en mi vida no había propósito. Llama, dime, intenta. Y yo estoy, Señor, dame el llamado, dame el propósito. ¿Sabes? Sigue insistiendo, sigue insistiendo, sigue insistiendo. No paro, sigue insistiendo y no pares. Sigue insistiendo y no pares. Y el cumplidor de promesas es el Todopoderoso. Oh, Señor Dios, trae revelación a nuestras vidas. Ese deseo y esa hambre por tu presencia. Trae liberación en el nombre poderoso tuyo, Espíritu de Dios. Trae liberación, Señor, porque tú eres el que puedes. ¿Sabes? Nosotros solamente somos barro. Somos barro. El que puedes es el Espíritu
Santo. Y si nosotros no nos acercamos a Él, no podemos hacer nada. Si nosotros no nos acercamos a Dios, el pecado no va a salir de nuestras vidas. La única manera de poder seguir adelante con Él es amando de su palabra, es amar su palabra. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra manera sino tener las disciplinas espirituales. Disciplinas de Dios, disciplinas espirituales. Pide al Señor que te dé fuerza y anhelo de buscar su presencia. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Gracias, Señor, porque estás colocando hambre, Señor. Estás colocando hambre, Señor, oh Dios. Estás colocando hambre. Gracias porque estás liberando. Gracias porque estás liberando. Gracias porque estás liberando. Gracias porque estás colocando hambre. Espíritus inmundos se van en el nombre de Jesús. Espíritus inmundos se van en el nombre de Jesús. A los abismos. A los abismos en el nombre de Jesús. A los abismos en el nombre de Jesús. Oh, Rababa Shoma, Lava y Rabini Shoma. ¿Sabes? Eres hijo. Eres hijo. Eres hijo. Eres hijo. Eres hijo. Eres hijo. El Padre quiere estar contigo. El Padre quiere estar contigo. Eres hijo. No importa lo que hayas hecho. El Señor quiere estar contigo. No importa lo que hayas hecho. El Señor quiere estar en tu vida. El Señor quiere estar ahí contigo. Oh Señor, oh Dios. Pídele al Señor que despierte el espíritu. Un despertar, un nuevo despertar. Antes que se acabe el año, un nuevo despertar del espíritu. Oh, la baba shoma, baba quieta. Te amamos, Señor, oh Dios. Te amamos, Señor, oh Dios, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, oh Dios, porque estás trayendo, Señor, un hambre. Un hambre, Señor. Yo siento que el Señor está colocando hambre. ¿Sabes? Está colocando hambre de personas. Gracias, Señor, porque está colocando esa hambre y ese deseo por tu palabra. Oh, la baba shoma. Y la baba soma, baba quieta. Aquí hay una atmósfera de Dios. Aquí hay una atmósfera de la presencia de Dios. Oh, la baba shoma, mi maravilloso se parte. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Espíritu Santo. Gracias por lo que estás haciendo, Espíritu de Dios. Sigue obrando, sigue obrando, sigue obrando. Sigue obrando. Sigue obrando, Espíritu de Dios. Sigue obrando. Sigue obrando, Espíritu de Dios. Sigue obrando, Espíritu Santo. Sigue obrando. Sigue colocando hambre. David decía: mi alma está sedienta. Tengo hambre de ti. Tengo sed de ti. Oh, la baba shoma, baba canta. El hijo pródigo tenía hambre. Tenía hambre. Pero él sabía que lo único que podía saciar su hambre era el pan. Era Jesús. Era el pan que tenía el Padre. Era el pan que tenía su Padre. En abundancia. Oh, santa en tu presencia, Dios. La baba shoma. La baqueta. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Dios. Gracias, Señor Dios. Gracias, Señor Dios. Gracias, Señor Dios.
cosas. Hay cosas que dice el Señor. Hay cosas que estaban muertas. Cosas que estaban muertas. Pero que hoy comienzan a revivir. En el nombre de Jesús. En el nombre. Cosas que habías perdido. Pero hoy comienzan a avivarse. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre. Cosas que estaban perdidas, pero en el nombre de Jesús comienzan a revivarse. Amén. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de vida. Gracias. Un Dios de vida. Gracias. Un Dios de abundancia. Gracias. Un Dios de abundancia. Gracias. Comienza a colocar en tu mente la palabra de ese Dios poderoso. Comienza a colocar en tu mente esa palabra. Insertar tanto la palabra que comiences a trabajar en automático. Que comiences a insertar tanto la palabra que el Espíritu comience a hablar. Shama, baba, kenda, shoma. Y la lava canta. Que lo que estaba muerto comienza a vivir. Por eso es que ese árbol que estaba junto a aguas, ¿sabes? Ese árbol, ¿sabes? El fruto permanecía. Sus hojas no se caían, ¿sabes? Cuando estamos conectados, tu hoja no va a caer, tu hoja no se va a marchitar, el fruto siempre va a permanecer, vas a estar reverdecido en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Inúndanos más de tu río, inúndanos más de tu agua, inúndanos más, Señor Dios. Toma la vaqueta. Inúndanos más de tu presencia, Dios. Inúndanos más de tu presencia, oh, la baba, dile, quiero ser ese árbol. Yo quiero ser ese árbol. Yo quiero ser ese árbol. Mira, el Señor escucha tu oración. El Señor ve tu intención. El Señor ve tu anhelo. Oh, la baba, la vaqueta. Que sea rebosado por el Espíritu Santo, que sea rebosado por el Espíritu de Dios. Que todo aquello que esté estancada se va en el nombre de Jesús, se va en el nombre de Jesús, se va en el nombre de Jesús. El Espíritu se va en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, que la unción comience a romper todo yugo. poder de Dios, Que la unción comience a romper todo yugo. Oh, aleluya. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que tú estás haciendo en este lugar. Señor, tú eres el que hace, Señor. Tú eres el que obras en este lugar. Es tu palabra que comienza a tocar los corazones. Es que la palabra es como una espada que entra hasta lo más profundo. Y yo esa palabra ha entrado a lo más profundo de tu ser. Comienza a cortar todo aquello. Gracias, Señor Dios. Gracias porque tu palabra es la única que puede transformar nuestras vidas. Gracias, Señor Dios. Te adoramos. Gracias, Señor Dios. Te adoramos. Comienza a darle gracias a Dios en este momento. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Señor Dios. Gracias, Señor Dios. Una de las cosas que llena la vida es tener un corazón agradecido. En Efesios habla de ser lleno del Espíritu, pero uno de los requisitos es ser agradecido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que haces. Gracias por lo que seguirás haciendo. Gracias, Señor. Completa la obra, Señor Dios. Que la obra no quede, Señor Dios, a mitad. Señor, completa la obra en el nombre de Jesús. Completa la obra en nuestra vida, Señor.
No te olvides de nosotros, Señor. Señor, completa la obra en mi vida, líder. Completa la obra en mi vida. Señor, agárrame, Señor. Dame fuerza, Señor Dios. Dame aliento. Gracias, Señor Dios. Gracias, papá. Aleluya. Dale un fuerte aplauso, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Cuántos recibieron un toque en esta mañana? Amén. Dios es bueno. Diga, Dios es bueno. Dios es bueno. Escúchate, Dios es bueno. Mi Dios tiene planes maravillosos para mi vida. Yo disfrutaré la abundancia que hay en la casa de mi Padre. Amén. En la casa de tu Padre hay abundancia. Amén. Así que bueno, les bendigo en este día. Es maravilloso que tengan una semana especial allí de disfrutar la presencia del Señor, de comer, ¿verdad?, de la palabra de Dios, de suplicarle a Él que nos sea revelada su bendita palabra, ¿verdad? Y que bueno, y que podamos cada día renovarnos en el Señor. Bueno, les bendigo con todo mi corazón. Despido allá a los que están en transmisión, varios que no pudieron asistir porque han estado enfermos, pero bueno, allí estamos orando. Y bueno, cuídense mucho. Feliz tarde para todos. Dios les guarde. Así que me voy a parar y me dio cuenta todo y me temblaba todo.
Ay,